Mientras a Datse se le ocurrió ocupar la mañana del domingo para despejar de yuyos el acceso a la casita de Uogre, a mí se me antojó construir un nuevo asador para la temporada de verano que comienza. Si bien ustedes ya han visto en otros videos que los letones hacen el asado de una manera muy diferente, nada impide que en el espacio privado de cada uno construyamos de la manera que querramos. A veces nos inclinamos a pensar que en Europa las cosas están industrializadas, normalizadas y reguladas, pero les mostraré que al menos por este lado del mapa eso puede estar muy lejos de la realidad. Qué bien que no quitamos eso. En la casita de Uogre tenemos varios materiales en desuso y algunos olvidados, que cuando surge la necesidad pueden ser muy útiles. Está muy bien. Tomé algunos ladrillos huecos cerámicos de la época soviética que tengo apilados y algunas sobras de metal, con lo cual el asador estuvo listo en menos de una hora. En la casita muchas veces utilizamos materiales en desuso. La mesa son un par de cajones y hasta el lugar para apoyar seguro la botella es un recorte de madera. Hace unos días habíamos comprado una parrilla porque sin duda teníamos la idea de renovar el asador y esta le dio el toque práctico y definitivo. En una Letonia en que la primavera ya está dejando paso al verano, los días se disfrutan más que intensamente. Para la hora del mediodía y mientras Datse aún no había concluido su tarea en el caminito, fue el momento de encender el fuego y empezar a preparar la carne. Aunque tenemos una buena cantidad de ramas y de leña que utilizamos para el sauna, a mí me gusta asar también con carbón. Le da un sabor más parecido a mis placeres. En Uogre suelo conseguir el mejor asado de estilo argentino de costillas de vaca en tira, chorizos y morcillas. Los precios son realmente accesibles, incluso a partir de 3 euros el kilo, porque es la parte de la vaca que los letones menos valoran. Sin dudas, este asador en forma de octógono queda muy bien en el entorno natural de la cocina salvaje, que es el nombre que le damos a esta parte del terreno. Agregué un par de trozos de pollo para Datse y todo se fue cociendo lentamente, con la altura necesaria y el tiempo justo. En Letonia el ideal de vida está siempre conectado con la tierra, con el aire y con el fuego. 3 elementos que van a confluir en la fiesta del Iguo cuando comience oficialmente el verano. El asador, que sin dudas no es el último grito de la tecnología, permite llevar adelante las funciones básicas de la parrilla, como regular la altura y la entrada de aire. Acompañamos la espera con una cerveza rubia y suave, porque la temperatura comenzó a subir y el calor se empezó a sentir. Una hora más tarde, el aroma y el aspecto nos dijeron que la carne ya estaba lista.
El pan, que no puede faltar en ningún asado, en este caso tomó forma de ciabatta, mientras Dace preparó un par de ensaladas mixtas de cebolla y tomate y de pepinos. Sin duda, para mí, el placer más grande no es poder comer un asado al estilo argentino y disfrutar de la naturaleza en la propia casa, sino comprobar que a Dace le encanta compartir eso conmigo y disfruta tanto como yo. No tiene calor. Si bien los paladares no son iguales y ella prefiere el pollo y la morcilla y yo no cambio por nada las costillas, el compartir el momento le da a todo un sabor absolutamente diferente. La carne de vaca de Letonia es tierna, sabrosa y barata, pero sin embargo los letones no la tienen en cuenta a la hora de hacer parrilla. Después del almuerzo solo quedó tiempo para preparar la hamaca doble para la siesta y disfrutar la tarea realizada. Espero que les haya gustado este repaso de cómo pasar una mañana en casa y construir un asador con los materiales que tenía. Que se suscriban al canal y nos vemos en el próximo video. Tak by se zdi, jsem tak